Ok, bien. Vamos a hablar en el tiempo que nos resta de la introducción. Normalmente la introducción es la última cosa que desarrollas. ¿Por qué? Pues tienes que saber qué vas a introducir. Entonces tienes que tener el sermón antes de preparar. Entonces aquí una definición de James Braga: proceso mediante el cual el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar. Asegura la buena voluntad de los oyentes, genera interés. Entonces son los dos propósitos. Y Bryan Chapell, en el libro que están leyendo, agrega que demuestra preocupación por los oyentes y prepara el camino para la proposición. Entonces, 4 propósitos según ellos. Bien. Normalmente hay una pequeña introducción del texto que vas a leer y luego hay una introducción del sermón. Entonces, un orden efectivo es anunciar el texto. Hoy vamos a hablar de Daniel 1. Daniel es uno de los profetas mayores, es el más pequeño de los profetas mayores y es después de los otros profetas mayores y está en página tal y, y luego leer el texto, orar y empezar el sermón con la introducción. Bien, la introducción del texto debe ser muy breve. A veces estuve en una conferencia y el que estaba dando la conferencia, él dio una larga introducción y explicación y luego leyó el texto y dije, pues qué raro, o sea, ya terminó con el texto. Yo pensaba que había terminado, ¿no? Porque la preparación para leer el texto era tan largo, como 20 minutos, ¿no? Y yo pensaba que qué raro, ¿no? O sea, dejó el texto al final, ¿no? O sea, todo eso fue una introducción al texto y luego empezó con su mensaje. Entonces, hablar de desesperado, pues entonces, normalmente, introducción del texto muy breve, tranquila, y luego introducimos el sermón después de leer el texto. Consejos para las introducciones. No debe incluir exposición del texto. Ahora, si vas a Inglaterra, ellos predican y empiezan a explicar el texto desde sus primeras palabras, porque ellos suponen que la audiencia está ahí para escuchar el texto. Entonces, aquí en las Américas, suponemos que la gente llega distraída, acaba de acomodar a su niño en la cuna y está buscando su lugar, está saludando a su vecino. O sea, nosotros no suponemos que la gente esté lista. Entonces, queremos ayudarles a entrar. Entonces, no entramos con exposición. Debe ser breve, debe ser interesante, debe conducir a la congregación a la proposición o a la primera división y debe ser cuidadosamente formulada. Primeras palabras son de suma importancia. Yo, como vieron, normalmente escribo en párrafos, escribo mi introducción y mi conclusión. Y luego el resto está en bosquejo. Chapell agrega, debe ser enfocada, no incluyendo detalles innecesarios, debe ser específica, no general, debe ser real, no artificial, ni en el contenido, ni en la presentación, y debe ser competente. O sea, debe decir a la congregación, yo quiero escucharlo, él sabe algo que yo quiero escuchar, ¿no? Y él me ama, o sea, él tiene mis intereses en su mente. Él quiere lo mejor para mí y él tiene algo que yo necesito. Bien. Chapell tiene diferentes tipos de introducción y esto está en el libro del texto. Un relato de interés humano, una aseveración simple, una declaración asombrosa, una pregunta provocativa, un catálogo, lista de ideas, personas, conceptos, citas interesantes, estadísticas, historia bíblica relatada en una forma actual,
una canción, poema, parábola, muchas formas de como llamar la atención, despertar el interés en el sermón. Ahora, yo tengo unos archivos aquí, Ageo, Santiago y Colosenses. Vamos a ver algunas introducciones. A ver ¿qué les parece? Aquí, primer sermón de Ageo. Estoy mezclando entre inglés y español. Esto está en inglés, entonces vamos a ver cómo sale. ¿Alguien aquí no ha tenido la experiencia de abrir su cartera o revisar el saldo de su cuenta en el banco y encontrar que hay menos dinero que esperabas? ¿Hay alguien aquí que no ha tenido esa experiencia? Creo que es una experiencia universal. Abres tu cartera y estás seguro que hay tanto dinero y luego vas a pagar y ¿qué pasó? O vas y estás revisando el saldo en el banco y encuentras que hay pues menos de lo que esperabas. La gente en el día de Ageo estaba teniendo esa experiencia constantemente y estaban preguntándose, ¿por qué será? Y aquí tenemos la respuesta que Dios mandó por medio del profeta Ageo. ¿Qué les parece? ¿Funcionó? ¿Sí? ¿Despertaron? Sí. ¿Quieren escuchar el sermón sobre Ageo? Sí. Bueno, en otra ocasión. Okay. Lleva para Ageo. Otra introducción. Cuando estás trabajando en algún proyecto, quizás en tu casa, estás podando el pasto, estás pintando una pared, estás arreglando una mesa y alguien llega y dice, excelente trabajo, wow, qué bien se ve, felicidades. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Y si alguien llega y dice, oh, qué desastre, ¿no sabes pintar? ¿Qué estás haciendo ahí? Va a quedar peor, debes empezar de nuevo. ¿Cómo te sientes? Terrible. Terrible. Después de haber provocado Dios por medio de Ageo, que la gente empezara a trabajar, a construir el templo, luego llega y Dios dice, ¿no te parece como nada? Ok. ¿Qué tal como introducción? Ok, ¿funcionó? Ok. A ver. Es una anécdota personal. En un viaje que hice hace mucho tiempo a otro país, me enfermé bastante. Primero comí algo que me enfermó terriblemente. Luego tomé un antibiótico y tuve una reacción al antibiótico y tuve una roncha en toda mi piel expuesta al sol. Y luego, para terminar, no, para terminar, luego tuve un resfriado, un gripe terrible. Pero fue uno de los viajes más miserables que he tomado en mi vida, la verdad. Y nunca quiero regresar a ese país. No les voy a decir cuál país. No fue en las Américas. Pero lo que más me molestaba fue la sensación de nunca estar limpio. Porque era un lugar muy caluroso y estuvimos en una situación muy primitiva sin agua limpia para bañarme. Y nunca me sentí limpio. Ahora, el mensaje a través de Ageo en este texto tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo estar limpios? ¿Qué les parece? ¿Funciona? Sí. ¿Estudió psicología? No, a ver. Ok, aquí hay otro. Atrapar, ¿no? Atrapar la atención. Es la idea, ¿no? Pero no es, o sea, tiene un propósito, porque quiero atrapar la atención, pero quiero conducir El tema. al texto, al tema, ¿no? Entonces no es simplemente
entretener o divertir, es como conducir. Ok, uno más. Una de las experiencias más, aquí estoy buscando, unnerving, está en inglés aquí, Desesperante. Momentito. Ok, gracias porque me va a ayudar a pensar en la palabra, ¿no? En español. Grabando. Gracias. Unnerving. Unnerving, inquietantes. Tengo que decir, ok, bien, vamos a empezar de nuevo. No empiecen un sermón así, ¿eh? Una de las experiencias que he tenido en la vida que más me ha desconcertado es estar en un temblor. Nunca he estado en el epicentro de un terremoto, pero he estado en una ciudad unos cientos de kilómetros de un temblor fuerte. Y es muy rara la experiencia de ver el suelo moverse y los edificios moverse, porque suponemos que entre muchas cosas que se mueven en nuestro mundo, hay una sola cosa que nunca se va a mover, y es la tierra. Y cuando la tierra misma empieza a moverse, esto nos hace preguntar, ¿qué es sólido en la vida? ¿Qué no puede ser sacudido? En este último sermón en Ageo, encontramos que viene una sacudida que Dios va a hacer a todo el mundo. Bueno, no fue tan suave la entrega de pero ¿qué les parece? Ok, esto fue de Ageo. Voy a buscar uno malo. Una mala introducción aquí. Porque tengo algunas malas también. ¿Cuál? La de mí. Sí, aquí es muy larga esta, en Santiago. Y aquí es lo que hago después de predicar un sermón. Aquí tengo demasiado general. Aquí puntos B y C no claros. Aquí en la conclusión, demasiado general. Porque aquí no voy, es demasiado largo y no es buen ejemplo de lo que no hacer. A ver, otros ejemplos. Ok, esto no estoy seguro de esta. Hay un juego como de fiesta que a veces se hace y se llama La vida te ha dejado. Y lo que pasa es que cada persona hace una declaración de algo que nunca ha hecho. Y todas las personas que lo han hecho están descalificados. Entonces la idea es tener... Tenemos una retroalimentación aquí, tremendo. La idea es buscar una experiencia común que tú nunca has tenido. Y ganas si hay una experiencia común que tú eres la única persona, y si ganas, la gente te dice, la vida te ha dejado, porque no has tenido esa experiencia común. Entonces, mi turno, yo voy a jugar. Nunca he estado en una iglesia destruida por el conflicto entre hermanos. ¿Gané? Gano solamente si soy la única persona aquí que no ha estado en una iglesia destruida por un conflicto. Espero no haber ganado, pero temo que
Hay muchos aquí que han tenido esa experiencia. Y esto es se dirige al primer punto. ¿Cuál es la fuente de estos conflictos que tenemos en las iglesias? En Santiago 4. Ahora, puede ser un poco impactante esa introducción, pero ¿cuál es el problema con esa introducción? ¿En qué deja pensando la gente? En los conflictos que han tenido, en las iglesias que han visto destruidas. Entonces yo estoy como queriendo dirigirlos al texto, pero ¿qué hice? Abrí cicatrices y abrí dolores en sus vidas. Entonces es impactante, pero demasiado negativo. ¿Me explico? Entonces no creo que sea buen ejemplo de una introducción, porque lleva a la gente no al texto, sino a su experiencia. Sí, sus experiencias, sus dolores, ¿no? Bien, aquí, estos son Colosenses. Tuve un ejemplo de cómo no hacerlo. A ver. Aquí. Estos son Colosenses 2, 16 a 23. Hay dos errores opuestos en los cuales los cristianos podemos caer. Un error podríamos llamar no reglas y el otro error sería nuevas reglas. Algunos tratan la fe cristiana como si no hubiera ninguna regla, no reglas. Y otros tratan la fe cristiana como si fueran nuevas reglas. Ahora, ¿cuál es el problema con esta introducción? Empiezo a hacer ¿qué? Como estoy exponiendo ya, o sea, no realmente no los preparé. Entonces, no llamé la atención para dirigir la atención a algo. Empecé a como exponer el contenido. Sí, entonces realmente no es una introducción, es más bien un inicio de una explicación. Bien, casi nos llega el tiempo, quizás tiempo para uno más. Ok. Una de las mejores formas de correr a la gente es hablar siempre de ti mismo. O quizás más efectivo, hablar siempre de tus hijos. O quizás más efectivo aún, hablar de tus nietos. Y ustedes saben el efecto de siempre estar hablando de lo tuyo. Ahora nos puede sorprender encontrar al gran apóstol Pablo en la sección que vamos a ver hoy, hablando de sí mismo. Y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué tuvo que hablar de sí mismo? Cuando lo que quería más hacer, más que nada, era hablar de Cristo. Entonces, pues esto, yo diría, más o menos. Ofendo a los abuelos, ofendo a los papás, ofendo a los narcisistas. Conduce al texto, pero pues no lo veo como muy efectivo, ¿no? Entonces, y no siempre va a ser un home run. Yo creo que en Ageo eran algunas de las mejores, en Colosenses no tanto, pero es la idea. Entonces, aquí tenemos la idea de las introducciones y si Dios permite, en 8 días seguiremos con conclusiones, con ilustraciones, con aplicación y también vamos a trabajar con nuestro texto, el siguiente texto, traduciendo Filipenses 1, creo que es 3 al 11, si no me equivoco, y seguir con nuestro trabajo exegético en Filipenses.